estamos muy cómodos, quiero enseñarles mi última película. Creo que podría ser mi obra maestra. ¿Qué? ¿Por qué esa cara? Kirk Canos es el miembro más famoso de la Guardia Real del Emperador, los soldados vestidos de rojo que aparecen escoltándolo en todas sus apariciones en las películas, posiblemente el guerrero más fiel que haya estado al servicio de Palpatine, el más poderoso de todos los soldados del ejército imperial y uno de los personajes más violentos que nos han entregado los cómics de Star Wars. Fue creado por el escritor Randy Stradley y diseñado por el artista Paul Gulacy, que le dieron una personalidad y apariencia bastante similar a la de un protagonista de western. Yo siempre le he visto un aire a Clint Eastwood, pero nunca he escuchado declaraciones que lo confirmen. Su historia es contada principalmente en la serie de cómics Imperio Carmesí, publicada en 1997 por la editorial Dark Horse, que en aquellos años tenía los derechos de Star Wars. Aunque, para ser precisos, en realidad la historia comenzó a desarrollarse desde mucho antes, en la lejana época de los años 80. En 1984, Randy Stradley incursionó en el mundo de los cómics escribiendo la historia El Factor Alderaan para el Star Wars Marvel número 86. Una historia simple donde la princesa Leia viaja al planeta Jinchor, recuerden ese planeta, y se encuentra con un Stormtrooper nativo de Alderaan con el que discute diferentes puntos de vista sobre el deber de ambos para con su planeta natal. Simple pero sólida, la historia llamó la atención de los editores de Marvel, que le ofrecieron a Stradley otro proyecto, una historia protagonizada por los alienígenas Hojib. Lo que Stradley realmente quería en aquellos años era contar una historia que continuara la ya concluida trilogía original, una secuela del episodio 6 en donde Luke Skywalker tuviera que enfrentar a la Guardia Real del Emperador. Pero Marvel Comics rechazó el proyecto y Stradley terminó por salir de la empresa en 1986. Para unirse a su amigo Mike Richardson en su recientemente fundada empresa de cómics, Dark Horse, quien por obra del destino, o la voluntad de la fuerza, adquirió los derechos para publicar cómics de Star Wars en 1990, dándole la oportunidad a Stradley de retomar sus ideas pendientes para la saga, aunque primero tendría que dejar de trabajar en lo que es su obra maestra, Alien vs Predator. No sería sino hasta mediados de los 90 cuando Stradley y Richardson unirían fuerzas para escribir una historia de Star Wars que reutilizaría las ideas originales de Stradley, ajustando su secuela debido a que para entonces ya habían pasado varias continuaciones del episodio 6, mismas que se tenían que considerar para mantener una coherencia argumental. Situaron su historia justo después de los eventos de la tercera parte de Imperio Oscuro y antes de los eventos de la trilogía de la Academia Jedi, y en el proceso transformando el concepto de otro enfrentamiento de buenos contra malos a una historia donde seguiríamos al último sobreviviente de la Guardia Real en su cruzada para vengar la muerte del emperador. Así nació finalmente el personaje de Kirk Canos. ¡Cielos, qué macizo! La llegada de este personaje dio otra perspectiva a lo que era la Guardia Real en el lore de Star Wars. Antes de Imperio Carmesí no había sido un elemento en el que se reparara mucho las historias. Eran los guardias del emperador y poco más. Sus primeras menciones en guías o libros de consulta son bastante discretas. A veces ni siquiera se les llama por su nombre, se les decía los guardias rojos. Vaya que estaban totalmente fuera del radar. Y aun cuando se le dedicaba un artículo, su descripción era básicamente la misma en cada ocasión, que se limitaba a 4 conceptos. Su principal función era proteger al emperador, obviamente. Son seleccionados entre los mejores soldados de asalto imperiales, filtrados por su habilidad, tamaño, peso, inteligencia y sobre todo lealtad. Son entrenados en múltiples formas de combate con armas y estilos de combate cuerpo a cuerpo, aunque su arma más característica es la llamada Force Pike o pica de fuerza. Y su uniforme está conformado por una túnica roja, con capa, armadura y casco del mismo color, para intimidar posibles enemigos. Supuestamente, esta armadura es la fusión de las que portan la Death Watch de los Mandalorianos y los Songar de los Typsus,
ambos grupos guerreros conocidos por su ferocidad. Sí les encuentro un aire a estos, pero no tanto a la Death Watch, porque para aquellos años que se decía esto, la Death Watch como tal no estaba definida. Pero bueno, fuera de esos 4 puntos, no había más nada. Curioso, considerando que para entonces la Guardia Real aparecía en una película, y no es como que no llamara la atención. Incluso había una escena eliminada donde un par de estos guardias confrontaba a Darth Vader cuando éste intentaba ver al emperador. Stradley y Richardson le dieron más dramatismo a estos personajes, redimensionando el entrenamiento por el que pasan y la lealtad que tienen para con el emperador, casi venerándolo. Esto se nota desde cómo vemos su preparación, seleccionados entre los Stormtroopers, llevados a las instalaciones imperiales en Jinchor, el planeta que sería fetiche de Stradley, lo mencionaría en casi todas sus historias, sometidos a un entrenamiento casi inhumano y preparados en parejas. Esto último, primero para que aprendan a trabajar en equipo cuidando al emperador, y segundo para que al llegar al final de su entrenamiento, enfrenten y maten a su compañero de armas por orden del emperador mismo, demostrando así que su lealtad sería absoluta. Un concepto tan genial que hasta Hasbro hizo figuras de los reclutas de la Guardia Real, o al menos los que llegaron a tener nombre en la historia, incluyendo por supuesto a Kir Kanos. Kanos, habiendo pasado por este entrenamiento, se presenta como un tipo bastante duro y frío. No es como que sea el personaje más profundo en toda la historia de Star Wars, todo lo contrario en realidad, el personaje es bastante plano, no tiene otra faceta más allá de busco venganza por la muerte del emperador, pero lejos de ser ese un defecto, esa falta de matices es coherente con él. Es precisamente lo que el emperador le hizo, un sirviente que cumple su voluntad, no más. Podríamos considerarlo como una persona rota, incapaz de encajar en cualquier tipo de sociedad, y en ese sentido ser un personaje dramático, pero no es como que Kir Kanos esté atormentado o busque algún tipo de redención, no. No es como Vader, que vive con culpas por las decisiones que tomó. Kanos nunca tuvo decisiones, por lo que no lamenta nada de lo que ha perdido en su vida, y en cambio agradece todo cuanto se le ha dado, como su propósito, el honor que le confiere y las habilidades de combate que obtuvo que lo hacen sobresalir de cualquier otro soldado imperial. Habilidades que no son para tomar a la ligera, ya que aunque el personaje no es sensible a la fuerza, que sepamos, igual es capaz de combatir contra una gran cantidad de enemigos y posee una puntería y reflejos que rayan en lo sobrehumano, siendo capaz incluso de tener disparos blaster con su vibroespada de doble hoja. Y no voy a engañar a nadie diciendo que no es precisamente por lo poderoso del personaje que es tan querido en el universo expandido, lo cual se refleja incluso en su merchandising, pues ha tenido diversas representaciones en diferentes colecciones de Hasbro. Aunque, ya saben, no soy experto en el tema. Por suerte puedo llamar a un amigo que es experto en eso. Feanor siempre me llama cuando quiere saber algo de figuras y Yeshua no le contesta el teléfono. Veamos qué tenemos aquí. Como muchos sabrán, cuando se trata de figuras de Star Wars, los personajes de las películas tienen casi asegurado al menos una representación en plástico, sin importar lo poco que aparezcan en pantalla, pero cuando hablamos de personajes del universo expandido, la cosa cambia bastante y realmente pocas veces nos llegan personajes que son exclusivos de novelas o cómics. Aún protagonistas claves como Jacen Solo, que solo han tenido una figura y digan que les fue bien. En este aspecto, Kir Kanos es realmente una rareza, pues cuenta a la fecha con 3 figuras diferentes, 2 de ellas en la colección Legacy. La primera sería la que Feanor ya mostró, el paquete que incluye al Emperador, Vader y 4 cadetes de la Guardia Real, pero con su ropa de entrenamiento. De estos, Kir Kanos sería el del uniforme amarillo, este que está aquí. Y este es un pack que es bastante codiciado entre los coleccionistas y hasta cierto punto desconocido entre los mismos. Es un pack que ha ido en incremento de precio conforme van pasando los años y pues ya sabemos de la calidad de las Legacy, así que si por ahí ven ustedes este paquete, cómprenlo. En la misma colección Legacy también tendríamos a Kir Kanos, esta vez ya con su atuendo de Guardia Real y en compañía del líder de su orden, Carnor Jax, del que supongo vamos a hablar en un rato más. Y siendo este un comic pack, las figuras no solo vienen juntas, sino que también incluye el 6º número del Imperio Carmesí como estrategia de venta en aquellos años. Y es importante recalcar que este comic pack, cuando salió a la venta,
Su precio retail era de $10 y ahorita en reventa está en $50 la versión tradicional, que es la que incluye los visores amarillentos translúcidos de las figuras, pero también existe una variante cuyos mismos visores son en color negro y está rondando cerca de los $100. Y para terminar, recientemente fue lanzada una Black Series del personaje de Kirk Canos, aunque con la peculiaridad de que el nombre y la descripción de la caja dice Carnor Jax. Digo, no es el peor error del mundo y tampoco es la primera vez que pasa algo así con Hasbro, pero de igual forma la empresa se disculpó por el error en su página oficial. Esta es una figura que por sí sola vale muchísimo la pena, representa toda esa estoicidad y epicidad que vimos de Kirk Canos en el cómic, y también el empaque que tiene es bastante llamativo, y a pesar de que es un repack del Guardia Imperial que vimos en aquel lejano año 2017, se siente una figura totalmente renovada y fresca. Y esto sería todo, amigos. Aquí siempre dispuesto a ayudar a Feanor con estos temas de figuras que no se le dan tan bien. Pero que no sea un Kirk Canos Forces of Destiny, porque ya les habría hecho el unboxing y ya estaría jugando con él. Se acabó la sección. Ahora bien, regresando a nuestro tema principal, toca responder una pregunta. Si Kirk Canos no tiene problemas con ser lo que es, ¿en qué consiste su viaje? ¿De qué trata su historia? Para contestar eso, he preparado esta sección del video dedicada a repasar brevemente sus relatos, lo que sería la historia de Imperio Carmesí, aunque primero es obligatorio que repasemos el cómic que está justo antes de los eventos que nos interesan, tratando de ser breves porque no es por lo que estamos aquí el día de hoy. Aquí vamos. En Imperio Oscuro, para las 3-4 personas que no sepan de qué va, el emperador ha regresado con un cuerpo clonado y pone orden en el fragmentado Imperio Galáctico, por lo que brevemente vuelve a ser una amenaza para la galaxia. Peor aún, cada vez que su cuerpo clonado muere, es reemplazado por otro, por lo que no puede ser completamente vencido. La gracia es que los cuerpos clonados del emperador se van desgastando a una velocidad cada vez mayor, por lo que el cambio de cuerpo se hace constante. Para solucionar esto, Palpatine trata de transmitir su conciencia al hijo menor de Han Solo, Anakin. Sale mal y el emperador finalmente muere. Stradley y Richardson parten de este final de la historia, pero hacen un pequeño cambio de perspectiva a lo que ocurrió. Desde el número 0 de Imperio Carmesí, sí, tenemos un número 0, que por cierto fue publicado animado en internet en los 90, que detallazo, nos enteramos de que la razón por la que los cuerpos clonados del emperador se desgastan a una velocidad cada vez más rápida no era por el lado oscuro de la fuerza, como decía el escritor de Imperio Oscuro, sino porque fueron saboteados por el médico personal de Palpatine. Esto como parte de una conspiración encabezada por Carnor Jax, el mismísimo líder de la Guardia Real, apoyado por el Consejo Interno Regente del Imperio, quienes ahora gobiernan a sus anchas en ausencia del emperador. El sueño de Carnor Jax era convertirse en un nuevo Señor Oscuro, un nuevo Vader para el Imperio, y se deja claro que tiene entrenamiento en el lado oscuro para conseguirlo, pero no se aclara en ningún momento quién pudo haberlo entrenado. Eso lo haría luego Abel G. Peña en un artículo en la revista Star Wars Gamer, donde explica que Carnor Jax fue entrenado por Lumilla, la ex aprendiz de Darth Vader, en un intento por restaurar a los Sith, luego de la muerte del emperador y Vader. Abel G. Peña rescatando como siempre la continuidad de novelas y cómics de Star Wars. Carnor Jax necesitaba estar seguro que nadie sabía que él estaba detrás de la muerte del emperador o soportaría la ira de los fanáticos de Palpatine, comenzando con el resto de la Guardia Real. Tan mala fue su suerte que precisamente un miembro de la Guardia sobrevivió a la última batalla de la trilogía Imperio Oscuro. Herido, espía a los rebeldes justo en el momento que capturan al médico de Palpatine y este revela la traición de Carnor Jax. Este guardia solitario sin nombre se abre camino entre republicanos y soldados de asalto hasta llegar a Jinchor, donde el resto de la orden estaba de luto por la reciente muerte de Palpatine. Así la guardia se entera de la traición, por lo que juran venganza, solo para ser abatidos al poco tiempo por la legión de soldados de asalto. Al final solo un miembro de la guardia sobrevive, Kirk Canos, que escapa con vida gracias al sacrificio de sus hermanos y parte en busca de venganza.
O eso es lo que dice, porque al principio Canos solo parece tratar de esconderse para pensar qué hacer y termina involucrándose sin querer en la lucha entre la Nueva República y el remanente imperial en el planeta Faeda, uniéndose a los primeros para poder sobrevivir, con esto llamando la atención de Carnor Jax, que busca a Canos de forma bastante obsesiva por toda la galaxia, considerándolo el último cabo suelto en su conspiración. La realidad es que Canos le cuenta la traición de Jax a todo el mundo, así que dudo mucho que sea el último cabo suelto. La historia de cómo 2 hermanos y 5 hombres más traicionaron al emperador es larga e interesante. Y aquí está. Todo empezó Cuando Carnor Jax llega a Faeda, intenta capturar a Canos, pero se le escapa, no sin antes dejarle un mensaje donde lo desafía un duelo en el planeta donde ambos fueron entrenados, Jinchor. Carnor Jax acepta y ambos se baten en duelo hasta que Kir Canos resulta victorioso. Y un soldado de la Nueva República intenta evitar que Canos mate a Jax para interrogarlo, y Canos lo mata por pelotudo, demostrando que no es amigo de nadie. También hay un momento bastante intrigante cuando Kir Canos le quita la máscara a Carnor Jax. Descubrimos que son idénticos, salvo por la cicatriz que tiene Canos en el rostro, cortesía de Darth Vader. Esto realmente nunca tuvo explicación en la historia. Eran hermanos gemelos, separados al nacer, por eso diferente apellido. Por mucho tiempo yo pensaba que sí. Le pregunté al escritor Randy Stradley si era el caso, pero su respuesta fue que Canos y Jax, habiendo sido Stone Troopers, eran clones que venían del mismo donante, y que fue algo que en su momento Lucasfilm no quería que estuviera en la historia por el tema de que ya estaban trabajando en el episodio 2 y no querían tocar el tema de los clones. Pero al final dejaron que se insinuara el tema, pero que no se mencionara explícitamente. De ahí la ambigüedad de la revelación. Al final de la historia, todo el mundo odia a Kir Canos y él simplemente parte hacia el horizonte en busca de nuevas venganzas. Así termina Imperio Carmesí. Pero la cosa continúa en Imperio Carmesí 2, el regreso de Kir Canos. Si antes sentíamos que Kir Canos no parecía ser mucho que digamos, pues agárrense porque aquí hace todavía menos. El Consejo Interno Regente se reúne para deliberar asuntos importantes en el Imperio y saber qué hacer ahora que Carnor Jax ha muerto. Se aumenta la tensión debido a que varios de ellos están siendo asesinados y todo apunta a Kir Canos. Aunque, spoiler, no es él, y el verdadero responsable es tan irrelevante en la historia que no vale la pena mencionarlo siquiera. En medio de las dudas, el consejo selecciona a un líder que se vuelve loco de poder y se proclama emperador, haciendo el ridículo, sí, pero también iniciando conflictos entre las facciones imperiales. Mientras todo esto ocurre, el señor del crimen, Grappa the Hutt, se une a la organización criminal Black Sun en una conspiración para tratar de tomar el control del Consejo Interno. Ya a esto se le suma la oficial de la Nueva República, Mirit Sin, que conocimos en Imperio Carmesí, que se infiltra en la nómina de este Hutt para averiguar por qué han estado atacando naves de la Nueva República recientemente. Ella descubre que lo que roban los criminales fueron cilindros de clonación para reemplazar a un miembro del Consejo Interno por un clon, pero luego es descubierta y enviada para ser ejecutada por estos tipos. ¿Y Kir Canos? Kir Canos es un cazarrecompensas que trabaja para Grappa the Hutt bajo el alias de Kenix Kill. Cuando Grappa manda a ejecutar a Mirit Sin, Canos deja su fachada y la rescata, sintiéndose un poco en deuda porque ella lo ayudó en Imperio Carmesí. Luego juntos se reúnen con la Nueva República, unen fuerzas para luchar contra el nuevo emperador ridículo, al que Canos termina por ejecutar porque era parte del Consejo Interno que conspiró contra Palpatine. El resto del Consejo Interno o habían muerto para ese punto o habían sido encarcelados ya, pero igual Canos les perdona la vida. Como pueden ver claramente, Imperio Carmesí 2 representó un retroceso de calidad en cuanto a su primera parte, principalmente por la falta de villanos interesantes. Grappa es el clásico Hutt, líder criminal genérico, que para colmo sabotea sus propios planes. Los miembros del Black Sun ya quedaron muy lejos del glamour y elegancia que vimos en Sombra del Imperio, y el Consejo Interno son tan olvidables que no podría recordar el nombre de nadie ni aunque me amenazaran. Lo mejor de la historia es lo relacionado con Kir Canos, pero tampoco es que aparezca mucho, y por lo mismo resalta bastante el momento cuando Canos rescata a Mirit y se encuentran con un templo antiguo, grande e imponente, pero que pertenece a una civilización que ya no existe más, siendo solo un eco de su grandeza.
una alegoría a lo que es Canos en este punto de la historia por si alguien no lo atrapa. Al final, Canos y Mirit comparten un momento romántico, pero igual Canos mantiene su compromiso por vengar al emperador y parte nuevamente al horizonte. Poco después se publicó un cómic pre-secuela, o sea, entre Imperio Carmesí 1 y 2, llamado The Bounty Hunters Kenix Kill, donde cuentan cómo Canos comienza a utilizar ese alias para tratar de acercarse al Consejo Interno, un plan que sabemos nunca funcionó. Esta historia es poco relevante, pero sobresale porque es el único cómic donde aparece Kir Canos que no fue dibujado por Paul Gulacy, sino por Javier Saltares, lo que le da un estilo bastante único al personaje y en mi opinión mucho más estilizado. Pero nuestro viaje concluye realmente en Imperio Carmesí 3, más imperio que nunca. Una nueva facción imperial se hace presente, el Imperio Restaurado, comandada por un antiguo sicario de Palpatine llamado Enix Debian, quien ha descubierto un antiguo depósito de naves de combate que datan de los tiempos de la Guerra de los Clones. ¿Cómo se nota que esta historia se escribió ya después de las precuelas? Debian tiene las naves, tiene los hombres, pero le falta algo que todo dictador busca: motivación. Contrata a Boba Fett para traer a Kir Canos, el cameo más innecesario de la historia, y le ofrece unirse a ellos. Kir Canos dice que todo es ridículo y se pira, terminando su participación activa en la historia. Por iniciativa de lo que queda del Consejo Interno, el remanente imperial planea solicitar un cese al fuego con la Nueva República para iniciar un tratado de paz, pero las negociaciones son saboteadas por las fuerzas de Debian, que quiere que el Imperio culpe a la Nueva República por el sabotaje, que ocurra un enfrentamiento armado, gran movimiento de naves, y en la confusión tomar el control de la Armada Imperial. El plan no funciona, el remanente imperial más unido que nunca terminan por destruir las fuerzas de Debian, y Kir Canos, que por alguna razón estaba allí, lo derrota y ejecuta por, evasión de impuestos del emperador. Dentro de lo que podemos considerar ahora como la trilogía Imperio Carmesí o la trilogía de Kir Canos, este volumen 3 es definitivamente el peor de todos. No sé cómo lo hicieron, pero crearon un villano que era todavía menos interesante que lo del volumen 2. Enix Debian es tan insignificante, aún dentro de su propio universo, que hace dudar de cómo fue posible que tantos imperiales lo siguieran. Solo era el matón del emperador, él mismo lo dice. Y la participación de Kir Canos, que ya dependía de conveniencias desde el volumen 1, aquí es más evidente que nunca. Realmente se podría haber contado esta historia sin él. Y si hablamos de cosas que sobran, Luke Skywalker no solamente está de más en la historia, sino que hace evidente que el tan prometido enfrentamiento entre Canos y Skywalker ya nunca pudo ser. Al final, Mirit Sin reportaría que Kir Canos murió en combate, pero en realidad él sigue vivo, y parte una vez más al horizonte, dejando así abiertas las posibilidades para el personaje, algo en lo que Stradley siempre estuvo de acuerdo, para imaginarse posibles aventuras que no conozcamos y darle un destino más romántico, mientras nosotros nos despedimos de uno de los personajes más incomprendidos en los cómics de Star Wars. Buen viaje, Kir Canos. Kir Canos es un hijo de los años 90, momento en que la industria del cómic se inclinaba por las historias y personajes oscuros, entregándonos protagonistas que cada vez se alejaban más de la clásica fórmula del héroe para acercarse a la figura del justiciero vengador. Pero lejos de sentirse como algo repetitivo, Canos fue una bocanada de aire fresco para un universo que siempre había pecado de limitarse a presentar personajes buenos contra malos, dándonos un protagonista moralmente ambiguo, cuyo propósito simple y llanamente es la venganza. No es coincidencia que frases como "así mueren los traidores" es dicha hasta 4 veces a lo largo de toda su historia. Con Canos, de paso, nos acercamos más a una de las inspiraciones que tuvo George Lucas para su Star Wars original, el cine japonés de Akira Kurosawa, donde podemos encontrar paralelismos entre Kir Canos y el Ronin Toshiro de la película Yojimbo, siendo ambos guerreros errantes, otrora al servicio de la realeza, pero que ahora vagan sin rumbo, cruzándose con luchas externas en las que toman partido por beneficio propio, dando forma a un tipo de personaje antiheroico que luego sería adaptado en el western occidental en la forma del hombre sin nombre, comúnmente interpretado por Clint Eastwood. Mira qué casualidad. En resumidas cuentas, la historia de Kir Canos es muy original para los estándares de Star Wars,
más los de los 90, y al mismo tiempo lleva tan marcado el sello de la saga como la primera película de 1977, y solo por eso vale la pena conocer al personaje, agregando de paso que el lore que fue creado para él es tan interesante por sí mismo que mantiene a flote el primer volumen de Imperio Carmesí, ya no tanto los demás. Ahora llegó el momento de terminar Holocron y despedirme. Agradezco como siempre a todos los que se toman el tiempo para ver estos videos, que comparten, que comentan, que participan en mis dinámicas en mis diversas redes sociales, que me siguen en mis transmisiones en vivo, y a mis patrones que siempre me apoyan mes con mes para lograr que estos proyectos sean posibles. Todo contribuye a que los holocrones sean una realidad. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Feanor y nos vemos en la próxima.